Maritas, que me gusta verlos, por lo menos un ratito al principio, ¿sí? Bueno. Bueno, esta semana entonces vemos los últimos temas, los últimos temas que nos tocan de neuro, que corresponde a sentidos. Sentidos tiene vías, que son las vías sensoriales, y son tan importantes como las otras que hemos visto, no porque no están en esa clase principal, no me las van a tomar, no, hay vías que son muy tomadas, muy preguntadas, tanto como las que ya hemos visto de vías sensitivas y motoras, así que incorpórenlas a ese grupo también, no cometan el error de, ay, no lo estudié, por favor, porque son muy preguntadas. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? ¿Todo ok? Bueno. Bueno, entonces nos vamos a ir a la clase de hoy. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver anatomía del oído, la vía de la audición, la vía vestibular, y vamos a hablar de olfato. Y el viernes nos dedicamos a anatomía del ojo, vías, ahí tiene 3 vías. Tenemos que ver la vía visual, la vía de lo que es la midriasis, la miosis, y hablamos de gusto. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar primero con anatomía del oído. Obviamente todos sabemos que el oído está relacionado con la audición, no hace falta ni decirlo, pero recuerden que también tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Así que oído no solo es audición, sino que también es equilibrio. Anatómicamente se va a dividir en oído externo, oído medio y oído interno. Van a ver unas maquetas en el práctico, pero no es excelente, son maquetas chiquitas que me van a servir para lo elemental. La de la maqueta de ojo es mucho más útil, más linda. Bueno, ahí podemos ver el oído externo, esto corresponde a oído externo, va a estar formado por lo que llamamos el pabellón auricular, popularmente conocido como oreja, pero vieron que en medicina solemos cambiar los nombres, le vamos a decir pabellón auricular, y esto que es conducto auditivo externo. Eso es oído externo. Oído medio es esta zona que les estoy marcando, y es sinónimo de caja del tímpano o cavidad timpánica. En su interior vamos a encontrar los 3 famosos huesecillos. Y el oído interno, que es este sector que les estoy señalando, el oído interno está conformado por lo que llamamos el laberinto, que después veremos las diferentes partes. Y de ese laberinto, en el interior de ese laberinto, van a ser el octavo par, el vestíbulo coclear. Muy bien, oído externo entonces, como dijimos recién, conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular está ubicado por delante de la apófisis mastoides, delante de la apófisis mastoides y detrás de esta importantísima articulación que tenemos ahí, que es la articulación temporomandibular. La apófisis mastoides, ¿a qué hueso del cráneo pertenecía? Temporal. Al temporal, exactamente. Lo pregunto porque muchos se confunden y me dicen que es el occipital. No. Esto tiene que ver justamente la apófisis mastoides con el hueso temporal, que obviamente está con una íntima relación con el tema de hoy. Ahí tenemos, bueno, justamente hay un dicho que dice más vueltas que una oreja, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llaman las distintas partecitas que componen el pabellón auricular?
que tenemos que conocerlos, porque bueno, en una historia clínica siempre hay que poner en medicina las cosas con mucho detalle, entonces a veces no me alcanza con poner oreja o pabellón auricular, hay que poner exactamente el lugar de, por ejemplo, una lesión. Yo que soy dermatóloga, se ve muchísimo cáncer de piel a nivel del pabellón auricular, porque es una zona que está expuesta al sol todo el año. Entonces es un lugar de frecuente ubicación de tumores de piel. Entonces, bueno, en una historia clínica no puedo poner un carcinoma vasocelular en pabellón auricular, no tengo que poner exactamente el lugar. Entonces, este sector que vemos ahí tienen el dibujito al lado, ahí vemos, ¿sí? Esta zona que ven aquí, esto se llama hélix. Esto es el hélix. La zona que está por delante, esta zona, esto lo llamamos antehélix. Esto que estamos señalando es el trago. Hay una maniobra que van a aprender para cuando alguien tiene una otitis, para ver si duele el oído, que presionamos el trago. ¿Qué es esto? Eso se llama trago. Este sector que tenemos aquí abajo es el antitrago. Luego la cavidad. Esa es la cavidad. Y finalmente, bueno, donde nos ponemos los aritos, que es el lóbulo. ¿Sí? Esas son las partes que tiene el pabellón auricular. Tengan presente entonces hélix, antehélix, trago, todo esto, trago, antitrago, cavidad y lóbulo. ¿Sí? ¿Qué función tiene? Bueno, ¿por qué no tenemos directamente el conducto auditivo externo y nada más, y fuera todo lisito? Bueno, obviamente es para poder captar mejor los sonidos. Si directamente tuviéramos el orificio del conducto auditivo externo, perderíamos mucha audición, se nos escaparían mucho de los sonidos. Esa es la función principal. ¿Dónde pondríamos los anteojos? Esa sería una función accesoria. Pero la función principal es captar los sonidos. Y luego, como dijimos, el conducto auditivo externo, que va a tener una primera parte que es igual que el pabellón auricular, es fibrocartílago. Esta porción es fibrocartilaginosa, y luego recordemos que gran parte del oído está en la porción petrosa del temporal, también conocida como porción timpánica, es lo mismo, ¿sí? Bueno, tiene una parte ósea, una porción fibrocartilaginosa y una porción que es más grande, que es una porción ósea, que está excavada en la porción petrosa del hueso temporal o porción timpánica. Lo mismo, es un conducto que va a conducir las ondas del sonido. Y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Esto qué es? Esta es la membrana del tímpano. ¿Ustedes lo ven ahí? Esa es la membrana del tímpano. Eso corresponde entonces a oído externo. Nos vamos a oído medio. Oído medio, como les dije recién, es sinónimo de caja timpánica, cavidad timpánica, es lo mismo, y en su interior contiene la cadena de huesecillos. Ahí podemos ver entonces, este es el sector, justamente va a estar ubicado entre lo que vimos recién, conducto auditivo externo y oído. Un detalle importante es una comunicación que estamos viendo ahí, que tiene el oído medio con la rinofaringe. Ahora en el plano vamos a ver que la faringe tiene distintas partes, ¿sí? Rinofaringe, orofaringe, laringofaringe. Rino, ¿qué quiere decir el prefijo rino? Nariz. Nariz, perfecto. Bueno, hay una parte justamente de la faringe que va a comunicar con lo que son las fosas nasales. Bueno, y esto que estamos viendo aquí, esta es la comunicación que tiene el oído medio con la rinofaringe. Eso se conoce como trompa auditiva. El nombre antiguo era trompa auditiva de Eustaquio. Eso es importante para entender muchas veces cómo una infección en la faringe,
que no es tratada adecuadamente o directamente no prestamos atención y no hacemos tratamiento, puede terminar con una infección en el oído o al revés. Una infección en el oído, terminar después con un dolor de garganta. Eso es por la comunicación. ¿Dónde es la comunicación? Está. Esa es la trompa auditiva. Acá la van a ver otra vez. Ahí la pueden ver bien. Ahí está coloreada en verde. Y ahí la pueden ver ahí también. ¿Sí? Eso lo vamos a volver a decir después cuando hablemos de faringe en esplagno, pero está bueno recordar ese detalle. Bueno, ahí estamos viendo entonces una imagen de esta caja timpánica que tiene 6 paredes. Está conformada por 6 paredes. Una pared externa, que es esta, que va a estar formada principalmente por la membrana timpánica. Una pared interna, que ahora vamos a ver que tiene varios detalles para decir, pero acá veo algo que sobresale, que protruye. Esto se llama promontorio y tiene que ver por algo que está del otro lado. De este lado tengo el oído interno. Bueno, ahí en el oído interno está el laberinto y una parte del laberinto es el caracol, que justamente se llama así por la formita que tiene, que nos hace recordar a un caracol, y tiene vueltas. Bueno, la primera vuelta de ese caracol, que está en el oído interno, es lo que produce esta saliencia que vemos acá en la pared interna. Esto se llama promontorio. Esto va a ser parte de lo que es la pared interna. Este es el techo de esta caja del tímpano, que va a ser exclusivamente ósea. Esta va a ser la pared inferior. Y después vamos a tener una pared anterior y posterior también. Vamos a comenzar entonces, como dijimos, con la pared externa. Y ahí lo más importante, como les dije, es la membrana del tímpano. Hay un detalle óseo, que es lo que se llama ático o receso epitimpánico. Bueno, eso es un detalle. Lo más relevante para recordar es la pared externa conformada por la membrana del tímpano. Y esta es la imagen de la membrana del tímpano. Cuando comiencen a hacer guardias, hay un aparatito, en casi todas las guardias, que se llama otoscopio. Alguien viene con dolor de oído, y es típico entonces con el otoscopio mirar por el conducto auditivo externo, a ver en el fondo, y ahí vamos a ver la membrana timpánica. ¿Sí? Ese es el aspecto que tiene. Esto entonces es la pared externa del oído medio. Oído medio, sinónimo de caja timpánica. Ahí la volvemos a ver. Ahí tenemos otra imagen, a ver, aparece acá. Acá viene. Ahí está. Este es el aparatito que les decía, ¿ven? Ese es el otoscopio, y ahí tienen una imagen real de la membrana timpánica. Obviamente brinda una función de protección, pero no es su función más importante. La función más importante es esta. Vienen las ondas del sonido por el conducto auditivo externo, y bueno, justamente esta membrana timpánica va a transmitir esas ondas del sonido a la cadena de huesecillos, que a su vez van a vibrar y van a transmitir esas ondas sonoras hacia el oído interno. Muy bien, acá tenemos una imagen de la caja timpánica. Sacamos, aquí adelante estaría la membrana del tímpano. Aquí la sacamos, entonces eso que estoy viendo aquí en el fondo, esa es la pared interna. Entonces acá adelante saqué la membrana del tímpano. Y ahí la estamos viendo. Acá está lo que les decía recién, ¿ven? El promontorio. Si volvemos a esta imagen, ¿está ven? Ahí está. Entonces lo estamos viendo desde acá adelante. Nos paramos acá y ahí estamos viendo esta pared. Saqué la membrana, si no, no puedo ver. Bueno, ¿ven? Lo más relevante es esto. El promontorio. Ahí está, ¿ven? Vamos a encontrarnos con dos ventanitas que están por detrás del promontorio, que el nombre lo da obviamente la forma que tienen. Una está
por encima, están por detrás del promontorio, pero por encima, esa es la ventana oval, y la ventana redonda, una de ellas tiene es importante, ahora veremos cuál de las dos, y hacia atrás del promontorio, pero abajo está la ventana redonda. Y después vamos a encontrarnos con dos saliencias que alojan dos pequeños músculos. Una es una saliencia que tiene como una formita piramidal, por eso se le puede decir, como dice acá, eminencia piramidal o directamente pirámide, para este musculito que estamos viendo ahí, que es el músculo del estribo. Estribo justamente es uno de los huesitos de los que hablamos. Y aquí, esto que se conoce como pico de cuchara, que aloja este musculito, que es el músculo tensor del tímpano. Tiene algún detalle más, pero eso es lo más relevante, lo más conocido. Esa es la pared interna de la caja timpánica. No se olviden, el promontorio, que lo produce la primera vuelta del caracol, que está del otro lado, está en el oído interno. Las dos ventanitas que están por detrás del promontorio, la que está atrás y arriba al oval, la que está atrás y abajo, la redonda, y dos musculitos. El músculo del estribo, en esa saliencia conocida como pirámide, y el músculo tensor del tímpano, en esa saliencia conocida como pico de cuchara. ¿Sí? Muy bien. Volvemos a ver entonces la imagen. Esto es lo que nombramos recién, pero ahora vamos a ver las otras paredes que nos faltan. La pared superior. El techo de esta caja timpánica es una pared exclusivamente ósea, muy finita, muy delgadita, y tiene un nombre latín. Eso lo llamamos tegmen timpani. Sería el techo del tímpano, esa sería su traducción, ¿sí? A nivel del piso del suelo, acá estamos viendo un elemento vascular, que es la vena yugular interna. Bueno, en el piso mencionamos como dato importante que ahí está el golfo, como una pequeña dilatación, el golfo de la vena yugular interna. Eso sería piso. Pared posterior, acá que le han puesto este numerito 6, fíjense que acá tenemos un agujerito. Bueno, ahí vamos a encontrarnos con un orificio que va a comunicarse con la apófisis mastoides que mencionábamos recién. Ese es el orificio timpánico mastoideo. Eso lo encuentro en la pared posterior, ahí lo marcamos. Y esto que estamos viendo acá de este lado, que acá le pusieron el numerito 10, esta es la trompa auditiva. Esto que ven acá, esa es la trompa auditiva. Entonces es el orificio de la trompa auditiva. Esa es la pared anterior. Y ahí tenemos las 6 paredes de esta caja del tímpano. La que tiene así más de un detalle es la pared interna. Contenido, como dijimos, estos pequeños, no se le dice huesos, son huesecillos, son chiquititos, no se los cuenta dentro de los 206, ¿sí? Y tenemos el martillo, que va a estar en contacto con la membrana timpánica, luego viene el yunque, y finalmente el estribo, que va a estar justamente, como vamos a ver ahora, en una de las ventanitas, va a estar ahí apoyadito una de las ventanitas de lo como vimos recién, la pared interna de la caja timpánica. Ahí podemos verlos por separado, y ahí, para que tengan idea del tamaño que tienen, fíjense, sobre una moneda, el tamaño que tienen. Yo tengo en una cajita guardados, generalmente los llevo al trabajo práctico para que los puedan ver. Obviamente el nombre tiene que ver con la formita, con lo que nos hace recordar, pero es importante eso, porque uno se imagina que es algo más grande. Miren, en una pequeña moneda caben los 3 y sobre el espacio. Y obviamente, si hablamos de la función, ahí tenemos la membrana del tímpano, como dijimos, ¿sí? El martillo va a estar apoyadito sobre la membrana del tímpano, entonces justamente estos huesecillos van a transmitir
Venían esas ondas sonoras, ¿sí? Ondas sonoras que llegan a la membrana timpánica, que va, ahí vemos las ondas sonoras, llegan a la membrana timpánica, hay una especie de vibración, y bueno, esas vibraciones van a ser transmitidas por esta cadena de huesecillos. Recuerden, el martillo va a estar apoyado sobre la membrana timpánica, las transmite al yunque, y el estribo está ahí apoyadito en la ventana oval que mencionábamos recién en la pared interna. Estas vibraciones, dentro de lo que es el laberinto del oído interno, tenemos líquidos. La perilinfa, la más popular es la endolinfa. Esas vibraciones mueven ese líquido, y esos líquidos, al moverse, van a activar a los receptores de la audición, que son las cilias del órgano espiral. Ahí va a comenzar la vía auditiva. Las vías sensoriales, como las vías sensitivas, comienzan en receptores, y en receptores que capten el estímulo no funcionan. Eso es igual. Bueno, justamente ahí, esas son las cilias del órgano espiral, son los receptores de la vía coclear, y son excitados por esas vibraciones del líquido que está en el interior del laberinto. ¿Sí? Entonces, justamente, esta cadena de huesecillos va a transmitir y amplificar las vibraciones de la membrana timpánica hasta la ventana oval. ¿Está? Bueno, nos vamos entonces a oído interno. Oído interno, como les dije, es sinónimo de laberinto y va a estar ubicado por detrás de esta caja timpánica, y todo esto está ubicado, tanto oído medio, oído interno, todo está ubicado en la porción petrosa del temporal o porción timpánica, como van a encontrar en algunos textos, es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Como les dije, oído interno es sinónimo de laberinto. Vamos a tener un laberinto óseo, y dentro de esto que se llama laberinto óseo, vamos a tener el laberinto membranoso. ¿Qué estructuras van a conformar el laberinto óseo? Bueno, obviamente acá no tienen dudas. ¿Esto qué es? Esto es el caracol, ¿ven? Ahí está la primera vueltita del caracol que les decía, producía esa elevación en la caja del tímpano, que era el promontorio. Bueno, el laberinto óseo lo forma entonces esto que es el caracol. Esto que ven acá se llama vestíbulo, y estos conductos que ven acá se conocen con el nombre de conductos semicirculares. Así está conformado el laberinto óseo. Podemos agregar también el laberinto óseo, ¿qué más? Algo que conocen, el conducto auditivo interno. Entonces, caracol, vestíbulo, conductos semicirculares y conducto auditivo interno. En el interior de este laberinto óseo, entonces, el laberinto membranoso. Bueno, lo que les decía recién. El caracol, también llamado como cóclea, relacionado ¿con qué? Con la audición. En tanto, el vestíbulo y los conductos semicirculares relacionados con el equilibrio. Así que vamos a tener parte de equilibrio, parte de audición, pero no es que todo funciona en todo el oído, no. Caracol o cóclea para audición, vestíbulo, conductos semicirculares para equilibrio. En el interior, como dijimos, el laberinto membranoso, que tiene las mismas estructuras, nada más que todo le agregamos la palabrita membranoso. Tengo conductos semicirculares membranosos, vestíbulo membranoso, caracol membranoso. En el interior de este laberinto óseo nace el nervio vestíbulo coclear. El nervio coclear para la audición, el nervio vestibular para el equilibrio. En lo que llamamos, como dijimos recién, en lo que es la cóclea
o caracol, receptores de la audición. En el vestíbulo membranoso, puntualmente en estas saliencias que ven acá, que tienen unos nombres bastante raros, es utrículo y sáculo, vamos a encontrar los receptores del equilibrio estático. ¿Qué significa? Equilibrio cuando yo estoy parado, cuando no me muevo, cuando estoy quieto. Estoy parado y no me voy a estar balanceando, voy a estar parado y quieto. Eso es equilibrio estático. Y en el interior de los conductos semicirculares vamos a tener los receptores del equilibrio cinético. Cinético significa movimiento. Equilibrio cuando yo estoy caminando, cuando estoy corriendo. ¿Sí? Entonces, como dijimos, en este laberinto membranoso va a nacer el nervio coclear y el nervio vestibular que conforman el octavo par. Y no se olviden de este detalle que suelen hacerse lío, por favor, caracol cóclea para audición, vestíbulo conductos semicirculares para equilibrio. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sepan la anatomía del oído. Con esto alcanza, unos igual el texto les hablan, no se hagan más lío. Con esto es suficiente. La anatomía del oído para nosotros con esto Profe, nos alcanza. Sí, escucho. ¿Sí? ahí estaría la arteria laberíntica, puede ser, de la La, irrigación. la arteria laberíntica irriga, claro, es la arteria que irriga el oído interno y como vimos es rama de la arteria basilar. Es exclusivamente para esto. El resto de oído externo y oído medio, lo irrigan todas ramas de carótida, pero carótida externa, la carótida que ustedes todavía no conocen. Son todas ramas de carótida externa, oído externo y oído medio. Oído interno exclusivamente en la arteria laberíntica, que es una de las ramas de la arteria basilar. La arteria que generalmente nadie le da bolilla, porque uno se acuerda de las cerebrales, de las pontinas, pero es exclusiva para oído interno esa arteria. Bueno, entonces nos vamos a la vía coclear. Pero anatomía del oído tengan, porque les pueden preguntar cómo se divide, o sea, alguna pregunta de anatomía del oído. Nadie se va a sentar en el examen de neuro y les va a decir, bueno, háblame del oído. Puede aparecer como pregunta durante el examen, nunca va a ser una primera pregunta. Vía coclear, sí. Vía coclear sí puede empezar un examen, porque es una vía como cualquiera de las otras que han visto. Muy bien. Entonces, como les dije antes, ¿dónde tiene que comenzar? En receptores, son vías aferentes, igual que las sensitivas, y comienzan en receptores que captan los estímulos. Y ya lo habíamos adelantado, los receptores son las células ciliadas del órgano espiral que están dentro del caracol membranoso. Cuando hablamos de la vía, siempre estamos hablando de laberinto membranoso. El laberinto óseo simplemente lo contiene el laberinto membranoso, pero todo lo que hablamos de vía vestibular, todo siempre en el laberinto membranoso. Entonces acá tenemos una figurita, no sé si esto ustedes ya lo vieron en histología. Esas son las células ciliadas del órgano espiral, antiguamente llamado órgano de Corti. Como habíamos dicho, el líquido que hay dentro del laberinto membranoso, lo que se llama la endolinfa, vibra, se mueve por las ondas del sonido que hicieron todo el camino, y eso excita, activa a estos receptores. Células ciliadas del órgano espiral. Ubicación: caracol membranoso. La primera neurona va a estar ubicada también en este caracol membranoso. Y va a ser el ganglio espiral o ganglio de Corti. Como les digo siempre, los nombres propios están cayendo en el olvido. Con que digan ganglio espiral, alcanza y sobra. Fíjense, no es tan difícil. Los receptores, células ciliadas del órgano espiral. La primera neurona, ganglio espiral. Tanto receptores como esta primera neurona,
todo ubicado en caracol membranoso. Los axones de este ganglio espiral forman el nervio coclear. Y ahora tenemos que abandonar este oído, esta porción petrosa, nos tenemos que ir. ¿Por qué? Porque la segunda neurona va a estar en el tronco encefálico. Entonces tengo que salir de acá. ¿Por dónde va a salir el nervio coclear? Ya lo sabemos. ¿Por dónde va a salir? Por el conducto auditivo interno. Entonces el nervio coclear abandona este oído interno y sale por el conducto auditivo interno en busca del tronco encefálico. Cuando habíamos visto el origen aparente de los pares, o miramos la maqueta de tronco y uno va repasando a ver dónde era el origen aparente de cada par, en el surco bulboprotuberancial, si recuerdan, teníamos el origen aparente del sexto, del séptimo, y bien lateral, lo más externo, ¿quién estaba ahí? El octavo par. Entonces, sale por el conducto auditivo interno e ingresa al tronco encefálico, este nervio coclear, ¿por dónde? Por el surco bulboprotuberancial. ¿No había un ángulo pontocerebeloso? ¿Qué es ese ruido de fondo? El ángulo pontocerebeloso es un lugar donde pasaban diferentes pares, pero no es el origen aparente de ningún par. Muy bien. Vamos, lo vemos acá en una imagen. Aquí podemos verlo muy bien, ¿ven? Ahí estamos. Caracol membranoso, se forma el nervio coclear. Salimos, ahí está. Ese es el conducto auditivo interno. Y nos vamos en busca, ahí está el tronco encefálico. ¿Por dónde ingresa el nervio coclear al tronco encefálico? Como dijimos recién, por el surco bulboprotuberancial. Surco bulboprotuberancial. Y va a hacer sinapsis con la segunda neurona, que ustedes ya la conocen. No voy a agregar ningún núcleo nuevo. Ya conocen todo. La segunda neurona, ¿dónde va a estar? En protuberancia. ¿Y cómo se van a llamar los núcleos? Fácil, cocleares. Ahí lo ponemos. Núcleo coclear dorsal, núcleo coclear ventral. Esa es la segunda neurona. Parte de esta segunda neurona va a decusarse, como les puse ahí, un 60%. Y eso va a tener importancia por algo que les voy a decir en breve. Esa es la segunda neurona. Entonces, núcleos cocleares en protuberancia que un 60% decusa y el otro no. Los axones van a ir en busca entonces de la tercera neurona, que también va a estar en protuberancia. Cuando repasen tronco encefálico, repasen que tanto en mesencéfalo, en protuberancia en bulbo, teníamos núcleos de pares craneanos, que era el origen real de los pares, y núcleos propios, que nada tenían que ver con los pares. Cuando vimos protuberancia, aparte de los núcleos pontinos, vimos un par de núcleos que dijimos que formaban parte de la vía auditiva y aparecen ahora. Esa es la tercera neurona. El núcleo libar superior y el núcleo del cuerpo trapezoide. Entonces, tanto la segunda neurona como la tercera están en protuberancia. Los núcleos cocleares, segunda neurona, el nervio coclear, entonces hace sinapsis con estos núcleos cocleares. Los axones de estos núcleos, parte decusa, parte no, y hacen sinapsis ahí mismo en protuberancia con estos núcleos propios de la protuberancia, el núcleo libar superior y el núcleo del cuerpo trapezoide. Y acá, clásico, tenemos que ir a corteza auditiva. Estoy en protuberancia y tengo que ir a corteza auditiva. Obviamente voy a tener un trayecto ascendente, paso por mesencéfalo, puntualmente por el colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior, se forma el lemnisco lateral. ¿Recuerdan en las vías sensitivas? Hablábamos de el lemnisco medial.
Lo nombramos en la del tacto, la termoalgésica, la de tacto, el tacto los dos, el tacto simple y el tacto discriminativo y propiocepción consciente. Ahí hablábamos del lemnisco medial. Bueno, el lemnisco lateral aparece en esta vía, en la vía coclear. Vamos entonces por mesencéfalo. ¿Y quién está arriba del mesencéfalo? El tálamo. Puerta de entrada a la corteza cerebral. Tengo que llegar a corteza auditiva, sí o sí tengo que pasar por el tálamo. Por un núcleo que lo nombramos en la clase de diencéfalo, cuando vimos núcleos del tálamo, pero después no lo nombramos más, que es el cuerpo geniculado interno. Tenemos que aclarar, interno, porque el cuerpo geniculado externo es el que participa de la vía óptica, entonces no me puedo equivocar. Este es cuerpo geniculado interno. Los axones van a formar las llamadas radiaciones auditivas y del tálamo a la corteza, ¿por dónde voy a ir? Como siempre, cápsula interna, brazo posterior, pero un detalle, cambio de sector. Hasta ahora era siempre el sector lentículo talámico, acá no. Acá vamos a ir por el sector sublenticular. ¿Se acuerdan que había un lentículo talámico, sublenticular y retrolenticular? Bueno, acá vamos a ir por el sector sublenticular. Y ahí vamos a llegar a corteza auditiva, lóbulo temporal, área sensitiva primaria, circunvolución temporal superior, área 41 y 42. Esta es la vía coclear. Un detalle, vimos que parte de las fibras decusaban, parte no, ¿y eso qué importancia tiene? Esto, que al decusar parte de las fibras, cada hemisferio recibe información de ambos oídos. Si no decusaran, tendríamos oído derecho para hemisferio derecho, oído izquierdo para... Al decusar, ambos hemisferios reciben información de ambos oídos. ¿Sí? Recordemos entonces, área auditiva primaria, como dijimos, 41, 42, que es la que recepciona el sonido. Y ahí mismo, en el lóbulo temporal, tenemos el área auditiva secundaria, que es la que reconoce lo que estoy escuchando, si es música, si es una voz humana, y tiene que ver con la memoria auditiva. Memoria auditiva, que a veces uno hasta le llama la atención, una canción infantil, alguna canción que cantaran de chicos, de casualidad la vuelven a escuchar y la vuelven a cantar como si nada. Y uno dice, ¿cómo me acuerdo? Algo que... Generalmente en cada uno de nosotros está un poquito más desarrollada, o la memoria auditiva o la memoria visual. Por eso algunos dicen, bueno, no, yo prefiero escuchar la clase porque parece que vuelvo a escuchar al docente, y otros dicen, no, yo necesito verla porque necesito ver una imagen. Todo está ubicado acá, tanto área auditiva primaria como secundaria, está en este sector, en la circunvolución temporal superior. Algo interesante es que la corteza temporal derecha está especializada más en la percepción de la música y la izquierda en el lenguaje. Eso es la mayoría de nosotros es así. Bueno, hagamos un repasito entonces de esta vía. El receptor, ¿dónde estaba? En el caracol membranoso. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Células ciliadas del órgano espiral, que eran excitadas por las vibraciones, el movimiento del líquido que está dentro
del caracol, que es lo que llamamos la endolinfa, en realidad dentro del laberinto. Primera neurona, también estaba en el caracol, y es el ganglio espiral. Ese es el ganglio espiral. Los axones de ese ganglio espiral son los que forman la rama coclear, el nervio coclear, que hacían sinapsis, sí, con la segunda neurona, pero un detalle importante, eso no lo puedo saltear. El ganglio espiral está en el caracol membranoso. La segunda neurona está en el tronco encefálico, en la protuberancia. ¿Y por dónde va? Recuerden, la rama coclear abandona el oído interno, sale por el conducto auditivo interno, y ahí nomás está el pegadito, ahí está el tronco encefálico, ingresando por el surco bulbo protuberancial. No se olviden de hacer esa aclaración. Segunda neurona, los núcleos cocleares en protuberancia. Y ahí dijimos que parte decusaba y parte no. Hacían sinapsis con la tercera neurona, que también se ubicaba en protuberancia, como dijimos, en núcleos propios de la protuberancia, el cuerpo trapezoide y el núcleo olivar superior. Se forma lo que se conoce como el lemnisco lateral. Tenemos un trayecto ascendente, estamos en protuberancia, hay que llegar a corteza cerebral. Y pasamos como siempre, vamos a pasar por tálamo, pasamos por mesencéfalo primero, por el colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior. ¿Y quién está arriba del mesencéfalo? El tálamo. Y recuerden este núcleo, cuarta neurona, cuerpo geniculado interno, subrayado interno. Los axones de este núcleo forman las radiaciones auditivas y, como dijimos, brazo posterior de cápsula interna, sector sublenticular, que se destaque el sector sublenticular, llegamos a la corteza auditiva, lóbulo temporal, puntualmente circunvolución temporal superior. ¿Estamos? ¿Entendido el caminito? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Bueno, nos vamos a la vía vestibular. La vía del equilibrio. Y acá lo que va, lo que cambia es la terminación, porque audición obviamente es solo oído, pero equilibrio lo hemos nombrado, hay distintas estructuras, no solamente el oído tiene que ver con el equilibrio, entonces tiene como distintas variantes en el final la vía vestibular. La primera parte es medio pariente de lo que veíamos recién, ¿sí? Entonces, ¿dónde están? Habremos hablado, los receptores. Acá nos mudamos, dejamos el caracol y el equilibrio, como dijimos, tenía que ver con el vestíbulo y con los conductos semicirculares. Bien. ¿Cómo se llaman los receptores? Bueno, los receptores del equilibrio cinético, el que dijimos que tiene que ver con el equilibrio cuando estoy en movimiento, caminando, corriendo, se llaman crestas acústicas y se ubican en los conductos semicirculares membranosos, todo siempre en laberinto membranoso. Equilibrio cinético, crestas acústicas. ¿Dónde están? Conductos semicirculares. Equilibrio estático son las máculas acústicas, y esas están en el vestíbulo membranoso, en esas saliencias que les había mostrado en la imagen anterior, que tienen este nombre raro de utrículo y sáculo. Si no se acuerdan, bueno, en el vestíbulo, punto. Esos son los receptores. Muy bien. Primera neurona. La primera neurona, lo mismo, ¿cómo se activan? Igual, como habíamos visto, esas células ciliadas del órgano espiral. Lo mismo, el movimiento de ese líquido que dijimos la endolinfa,
que está en el interior del laberinto. Eso es exactamente igual. Receptores. Primera neurona. Primera neurona es el ganglio vestibular. Fácil para acordarse. Ganglio vestibular. Ganglio vestibular conocido también como ganglio de Scarpa. Fue descubierto por este famosísimo anatomista italiano, el del triángulo de Scarpa en la región femoral, que vimos en el locomotor. No es el mismo. Entonces, primera neurona en el ganglio vestibular, ubicado muy, muy cerquita ahí del conducto auditivo interno. Los axones de este ganglio vestibular forman el nervio vestibular. Y después pasa lo mismo que dijimos antes con el nervio coclear. Tenemos que abandonar este oído interno, salimos por el conducto auditivo interno y vamos a penetrar en el tronco encefálico, ¿por dónde? Por el surco bulbo protuberancial. Entonces, receptores, manchas acústicas, crestas acústicas, ubicadas, tanto recuerden, vestíbulo, conductos semicirculares. Primera neurona en el ganglio vestibular, que es el que va a formar el nervio vestibular. La imagen que habíamos visto antes, pero ahora destacando, ahí estamos viendo justamente los conductos semicirculares, el vestíbulo, esa parte gordita que dijimos, eso es el utrículo y el sáculo, y se forma el nervio vestibular, y lo mismo, ven que así el coclear sale por el conducto auditivo interno y se dirige al surco bulbo protuberancial. Para hacer sinapsis con la segunda neurona. Y ahora tenemos que decir cuáles son los caminos posibles. Esta no es tan ordenadita, porque no tenemos áreas funcionales del equilibrio, no tenemos una corteza del equilibrio. Entonces, hay distintas opciones. Vamos a ir viendo. Antes de ese camino final, vamos a ver dónde está la segunda neurona. Nos metemos en el interior del tronco encefálico. En la vía anterior hablamos de los núcleos cocleares en protuberancia. Bueno, acá hablamos de los núcleos vestibulares, pero son 4, no 2. Tengo 2 en protuberancia y 2 en bulbo. 2 en protuberancia y 2 en bulbo. Vestibular superior y lateral en protuberancia, inferior y medial en bulbo. Entonces, ingreso en el tronco encefálico, ahí me voy a encontrar con la segunda neurona, que son los núcleos vestibulares, y ahora, como les puse acá, hay varias direcciones. Pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver dónde puede terminar esta vía vestibular. Hasta acá, ven que es parecida a la vía coclear, pero nos va a cambiar el final. Vamos a ver primero, les armé ahí un cuadrito, fibras ascendentes. Bueno, vamos a hacer un caminito similar a lo que estamos acostumbrados, un camino ascendente por el cual vamos a pasar por tálamo y vamos a pasar por este núcleo que nombramos mucho, que era el ventropóstero-lateral, que nos llevaba ¿hacia dónde cuando pasábamos por ahí? A la corteza sensitiva, el lóbulo parietal. Bueno, parte de las fibras de esta vía vestibular, no hay un área puntual del equilibrio, pero se dirigen hacia el lóbulo parietal, porque bueno, no hay un área determinada, pero tiene cierta relación con el equilibrio. Entonces, ese es un destino final, que sería algo clásico para una vía sensitiva, sensorial, pasar por tálamo y llegar a corteza. Bueno, por tálamo paso por el núcleo ventropóstero-lateral y llego a corteza parietal, como una vía sensitiva clásica. Otro camino, obviamente, si pienso en equilibrio, pienso en cerebelo, el arquicerebelo, justamente a través de lo que llamamos el haz vestíbulo cerebeloso. De estos núcleos vestibulares que veíamos recién, nos dirigimos al cerebelo. Si repasan a mi cuadernillo cerebelo que tiene las conexiones, ahí van a encontrar el haz vestíbulo cerebeloso. O pueden tener un trayecto descendente
y descender desde el núcleo vestibular, descender a la médula, a través de las vestíbulo espinal. Vía que vimos, nosotros hablamos de las vestíbulo espinal. Ahí tendríamos, es el as vestíbulo espinal. Y otra opción posible, tenemos estos tres pares, que también ya conocemos, el tercero, el cuarto y el sexto, que tienen que ver con los movimientos coordinados de la cabeza y de los ojos, que eso también es importante para nuestro equilibrio. Y esos serían los destinos finales. Pues esta vía, bueno, se nos complica, veníamos bien, pero tiene distintos caminos, por eso me pareció que así en un cuadrito quedaba un poquito más claro. ¿Está? Entonces, sepan estas vías, sepan la vía coclear, sepan la vía vestibular y tengan una idea de la anatomía del oído, porque les pueden hacer alguna pregunta. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta de este tema? Ahora todo bien. ¿No? Bueno. Entonces nos vamos ahora a un tema más cortito, que es el olfato. El olfato, que se lo considera un sentido químico, un sentido que trabaja a distancia. Muy bien. El olor, cuando hablamos del olor, son moléculas. El olor son moléculas que en el aire están en forma de vapor, ingresan a las fosas nasales y bueno, va a pasar, tenemos que conocer la vía olfatoria para que le llegue esa información al cerebro. Y siempre decimos, hay mucha relación entre lo que es el sentido del gusto y del olfato. Típico, no sé, llegamos a casa, abrimos la puerta y no sé, un olorcito a una salsita que están preparando para una pasta, y uno ya dice, ay, bueno, ya me da ganas de sentarme a la mesa de comer. O sea, tiene mucha relación siempre el gusto con el olfato, ¿sí? Y también tenemos la memoria olfatoria. Hay olores que van a evocar, o sea, nuestros recuerdos, ¿sí? No sé, a mí siempre cuando huelo ese olorcito de colonia inglesa, me hace acordar siempre a mi abuela, porque ella siempre la usaba. Entonces, bueno, yo huelo ese perfumito, instantáneamente me acuerdo de mi abuela. Cada uno tendrá, pero tenemos obviamente esa memoria olfatoria. Bueno, obviamente uno va reconociendo los distintos tipos de olores, pero tenemos memoria olfatoria también. Imagínense, ustedes en un año entran en un laboratorio y huelen a formol. Instantáneamente, ¿qué se van a acordar? Y van a recordar, ay, este olorcito que era de la cátedra de anatomía, tan característico. ¿Sí? Eso es la memoria olfatoria, que eso no se nos va a borrar. Estos son los olores básicos que nosotros podemos detectar. Obviamente nadie les va a preguntar cuáles son los olores básicos, pero bueno, a título informativo, ya que estamos hablando de esto, para que tengan idea, esos son los olores básicos, y el resto son combinaciones de estos olores básicos. Nosotros podemos oler alrededor de 10.000 aromas diferentes, combinando estos diferentes olores básicos. Algo muy interesante es la diferencia que hay entre el olfato humano y el olfato de un animal en general, pero si hablamos puntualmente de los perros, quiero que vean una diferencia. Miren, nosotros tenemos de 5 a 10 millones de células olfatorias, que son las células olfatorias son los receptores del olfato, de 5 a 10 millones.
Y utilizamos para interpretar los distintos olores el 5% de nuestro cerebro. Miren en un perro. Pueden tener hasta 200 millones de células olfatorias. Eso varía según las diferentes razas. Por eso hay razas que sirven más para caza, porque tienen todavía más desarrollado el olfato. Eso va por la cantidad de células olfatorias. Y miren, y utilizan el 33% del cerebro para interpretar los olores. Miren qué diferencia. Ahí está la explicación. Vieron que usamos los perros que se utilizan para, no sé, se derrumba un edificio, hay un incendio para buscar a una persona, esté viva, esté muerta. Nosotros no lo podemos hacer, y ellos por el olfato, ¿sí? Como les digo siempre, todo es anatomía. Toda la explicación está en la anatomía. Doutora, en la pandemia en Brasil utilizaban estos canes para oler al COVID. Claro, sí, sí. Sí. Al COVID, bueno, vieron en los aeropuertos cuando están los que cuelan el equipaje, a ver si hay droga, si hay dólares, todo lo detectan. Lo detectan por el olfato. Obviamente hay que entrenarlos a los animales, pero bueno, tienen una capacidad que nosotros no tenemos. Incluso hay perros de servicios que los entrenan para, o sea, pueden detectar un estado de hipoglucemia, pueden detectar estados de ansiedad Sí, y apoyan al humano, es increíble. sí, perfecto, sí. Bueno, la vía olfatoria es bastante sencillita y recuerden lo que decíamos siempre. El tálamo era la puerta de entrada a la corteza y la excepción era el olfato. O sea que acá vamos a llegar justamente a la corteza olfatoria, que va a estar ¿en qué lóbulo? Límbico. Límbico. Va a estar en el lóbulo límbico y en un núcleo que forma parte del sistema límbico, pero no vamos a pasar por tálamo. Entonces ahí tenemos una diferencia para destacar. Es la única de las vías que para llegar a corteza cerebral no voy a pasar por tálamo. Esta era la excepción. Bueno, los receptores obviamente van a estar en el interior de las fosas nasales. Puntualmente tengo más cantidad en el techo de las fosas nasales y lo que les decía recién, son las llamadas células olfatorias, no tienen ningún nombre puntual. Son las células olfatorias. Ubicación en el techo de las fosas nasales. Esas células olfatorias son las que van a conformar los nervios olfatorios. Está representado acá. Esos nervios olfatorios tienen que ingresar al cráneo. ¿Y por dónde ingresan? ¿Se acuerdan? Por la lámina cribosa del etmoides, que eran pequeños agujeritos chiquititos, varios pequeños agujeritos chiquititos. Ahí, esto es lo que me está representando acá, ¿ven? Los nervios olfatorios ingresan entonces al cráneo y ahí van a penetrar en esto que llamamos el bulbo olfatorio. Esto es el bulbo olfatorio. ¿Sí? Si repasamos un poquito, ahí está, ¿se acuerdan? La lámina cribosa del etmoides que estaba a cada lado de la apófisis cristagali. Y ahí estamos viendo el nervio olfatorio, el primer par. Pares que, bueno, en realidad no se consideran realmente pares, ¿no? No tenemos origen aparente, origen real. Ahí lo podemos ver. Entonces, ahí lo que dijimos recién. Las células olfatorias conforman los nervios olfatorios y estos ahí atravesaban los agujeritos de la lámina cribosa del etmoides y íbamos a llegar al bulbo. Estas son un poco más dilataditas. Ese es el bulbo olfatorio. Unas celulitas que acá les remarqué, que se llaman células mitrales, que están en el bulbo olfatorio, los axones de estas células van a conformar lo que llamamos los tractos olfatorios y directamente estas fibritas de los tractos olfatorios van a llegar al destino final. Parte va a ir justamente, como dijimos, al lóbulo límbico. Se va a dirigir al lóbulo límbico y parte va a venir al núcleo amigdalino, que lo vimos la semana pasada,
Cuando vimos sistema límbico, obviamente, aparte de las emociones, mencionamos como el paso que también tenía relación con el olfato. Y se considera también el área subcallosa, abajo del cuerpo calloso, todo en esta cara interna. Y ahí termina la vía. Miren qué cortita, qué fácil, qué sencilla. Es una vía, por eso, entre comillas, un tanto elemental. Pero recuerden, receptores, células olfatorias, techo de fosas nasales. Las células olfatorias forman los nervios olfatorios que ingresan al interior del cráneo atravesando la lámina cribosa del etmoides. Se van a poner en contacto con el bulbo olfatorio. Ahí están estas que son las células mitrales del bulbo olfatorio, que forman los tractos olfatorios, y estos llegan a las áreas olfatorias, fundamentalmente lóbulo límbico, número 1, ¿sí? Y el núcleo amigdalino. Y se acabó. Una vía fácil y cortita. Nadie les va a preguntar lo de los olores, nadie. Si les toman algo de olfato es la vía, punto. De oído sí, como les digo, pueden preguntarles algo de anatomía del oído, se les puede preguntar. De olfato esa es la vía. Si alguien les pregunta algo de olfato es la vía. Doctora, una preguntita. ¿El nervio propiamente dicho sería desde la mucosa hacia el bulbo o esta parte, los tractos? Como Claro, los los nervios olfatorios son los que atraviesan la lámina cribosa y van directamente al bulbo. O sea, son bien cortitos. Sí, ahí, imagínate que está el techo de las fosas nasales, tenés ahí nomás la lámina cribosa. Está ahí todo. Ok, gracias. Profe, Sí, entonces la primera neurona está en la mucosa, la segunda en el bulbo y la tercera en la corteza. Son 3. claro, sí, lo que pasa es que esta es tan cortita que uno ni habla de primera, segunda, directamente se lo menciona así, pero lo querés decir así, no hay ningún problema. Acá está la Rosy, que está durmiendo acá al lado mío, en el sillón. Deseándoles mucha, estudian mucho, que falta, deben estar como locos, que rinden el lunes, ¿no? Rinden histología el lunes que viene. Falta re poquito todo. Bueno, bueno, son 7:10, obviamente, imagínense ponerse a hablar ahora de ojo también es complejo, por eso me parece mucho más liviano para ustedes, para el cerebro de ustedes, verlo en 2 partecitas. Recuerden, el viernes vemos anatomía del ojo, vía visual, la vía de lo que es midriasis y miosis, ahí simpático parasimpático de vuelta, y gusto, que es cortito como olfato, gusto es cortito también. ¿Alguna duda, alguna preguntita? ¿No? ¿Se entendió? No son temas muy difíciles, hay que ser ordenadito, simplemente para estudiar. ¿No? Bueno, espero que les haya sido útil y los espero el viernes, ¿sí? Que les vaya muy bien. Gracias a todos.